Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Para mí es un gusto estar en este momento compartiendo estas experiencias desde Lima, Perú, con todo este equipo de personas maravillosas, que es Casia, Marta, Susi, Mary, Midori y Lu. Muchísimas gracias, Gloria, por la invitación. Lo único que les tengo que pedir es que por favor, si hubieran preguntas, al final de la reunión, pues les vamos a contestar. Y si es muy urgente, pues nos escriben en el chat. Eso se los voy a agradecer de antemano. Voy a empezar porque pues para mí es súper emocionante estar en esta presentación, puesto que Gloria puso en el afiche la fundadora del equipo Sonjo, ¿no? Entonces, para mí yo me siento ya más que una estrella, porque jamás lo imaginé, nunca lo pensé. Entonces, gracias, 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 Gloria. La verdad es que la emoción me embarga porque cuando yo escuché por primera vez la charla de negocios en Niken, yo ya usaba los productos, ¿sí? Entonces, cuando estaba escuchando, o sea, todo lo que iban diciendo, pues a mí, o sea, la emoción que yo sentía se miraba y se reflejaba en mis ojos, pero en mis ojos salían signos de soles, así como que cuando tú vas, o sea, si ustedes han conocido ya, o saben esos de los casinos y que bajaban así la palanca y sonaba, trin, 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 ¿verdad? O sea, eso se miraba en mis ojos, que salía así, pero signos de soles. Yo emocionadísima porque decía, en lo que yo iba escuchando, decía, esto le va a hacer bien a mi hermana, a mis hijos, a mis amigos, a mis amigas, el tenis. Pensaba en todo el mundo, pero salían monedas porque yo ya visualizaba cuánto dinero iba a ganar. Pero acá le tengo que también dar muchísimas gracias a Marichiva, quien es una persona extraordinaria que me ha conducido en este camino maravilloso del bienestar. Y pues gracias a ella, que es la fundadora de la organización Diamante, donde está el logo, ella me preguntó y me dijo, ¿no? Me sugirió que debería de tener un logo también y que debería de pensar en ese logo. Pues yo les cuento que yo soy de Huancayo, de la sierra de acá de Perú. O sea, Huancayo es la capital del departamento de Junín, casi a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Se imaginan o sea, cuánto frío hace acá? Y por decirlo así, nosotros siempre decimos, porque acá el cóndor usa chalina. Entonces, es una anécdota que uno cuenta, ¿no? Y bueno, entonces, en esta región, en el departamento donde yo vivo, o pues vivía, porque ahora estoy en la capital de Lima, se habla mucho el dialecto quechua. Y a mí me encantaban muchas palabras. Por ejemplo, me causaba mucha risa cuando decían hasta mañana que es pajarincama. Decía, ay, qué emoción. O sea, siempre me ha encantado varias cosas. Por ejemplo, urpi, que se dice que es paloma en quechua. Entonces, cuando yo fui escuchando esta propuesta de negocio en Niken, ustedes saben que lo que más me encanta a mí era cómo me fui enamorando de este concepto. Entonces, ver a las personas que te van diciendo, que te van contando con tanta naturalidad, con tanta emoción y que todo es cierto y que los productos funcionan y sobre todo escuchar a Luis Casuga, hablar con el corazón, porque yo lo notaba así, yo lo noto así, que cada persona habla con el corazón y eso es lo que a mí más me emociona, más me impacta. Entonces, entendí también que Niken es un negocio disfrazado de superación personal y eso a mí me fascina. Entonces, ya ha transcurrido cierto tiempo y yo dije, pues bien, el logo de mi organización, porque sentí de que todo lo que voy aprendiendo, como me llega a mí del corazón, pues yo también tengo que hacerlo desde el corazón, transmitir a las personas con las que yo contacte desde el corazón. Entonces, la mano es que me pongo al servicio de esas personas para transmitirles de corazón.
Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso es que mi organización se llama Sonjo. Yo tengo una amiga que es cusqueña y ella me dijo, Judith, no se dice Sonjo. ¿Qué? Le digo, es que la palabra quechua se pronuncia como G, la Q. Entonces, ¿cómo es? ¿No es Sonco? No, es Sonjo. Ah, oye, qué mejor para mí, qué maravilloso. O sea, suena más a corazón, Sonjo. Y esa es mi organización, la cual hoy también vamos a compartir. Tengo parte de mi organización acá en este equipo que les vamos a compartir de corazón para poder llegar a sus corazones, no solo de una, sino de miles de personas. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con Casia, quien nos va a hablar sobre el sistema de agua. Bienvenida, Casia. Voy a hablar un poquitito de ti solamente, que eres rango directo, eres bachiller en psicología, eres coach en programación neurolingüística, soltera, y eres mi adoración. Pues les presento a mi hija, que es de mi equipo ahora. Bienvenida, Casia. Gracias, buenos días, gracias por la bienvenida. Para mí es un honor y un gusto compartirles mi experiencia, sobre todo, como les dijo mi mami, hacerlo de corazón, porque sé que pronto a alguien puede ayudar y si no puede ayudar directamente, espero que a través de mi experiencia puedan comentarla también y así sumar un poquito en salud y también en el tema emocional, que es el cambio que también tuve, ¿no? Hace años, yo hoy tengo 28 años y cuando tenía 19 para 20 y hasta un poquito menos, sufría de dolores de cabeza, pero eran dolores de cabeza que tan fuertes que mi cuerpo no resistía el dolor, entonces yo me desmayaba de pronto cada vez que me daba alguna crisis y si estaba caminando por la calle yo me podía desplomar. Entonces, eso hizo que yo siempre sea muy dependiente de mis papás y a la vez hacer dependiente a mis papás en mí. Yo no tenía vida social, no podía ni siquiera yo misma desarrollarme porque siempre estaba atada a estos dolores y a esta enfermedad como tal. Me hicieron todos los exámenes al cerebro, todos a los habidos y por haber, y arrojaron nada, que yo no tenía nada en el cerebro, que eran simples dolores de cabeza, pero para mí no era tan simple porque yo vivía prácticamente en los hospitales, en las clínicas, y a mí me internaban por lo menos de 3 a 4 veces por semana y me tenían que inyectar varios medicamentos por la vena porque, como les cuento, el dolor era tan duro que ni siquiera las pastillas que podemos encontrar en la farmacia o las muy recurrentes como Panadol o paracetamol no hacían efecto en mí. Entonces, a raíz de eso, mi mamá me mandó a traer pastillas de Estados Unidos, las que tenían componentes mucho más fuertes. Y a esa edad ya no solo tenía los dolores de cabeza o las crisis de migraña, sino también me volví dependiente de las pastillas. A una edad tan corta que no sabía el daño que también me estaba generando a otras partes de mi cuerpo. Y así fue, durante 3, 4 años siempre estuve tanto dependiente de mis papás como de las pastillas, impidiendo que las crisis se desarrollaran y así yo no poder desmayarme y así yo no prácticamente morir de dolor. Entonces eso también influenciaba mucho en mi estado emocional, sobre todo al no poder desarrollarme a la edad que en ese entonces tenía. Cuando mi mami llega a casa con la botella y después con el sistema, nosotros no teníamos el hábito de tomar agua porque para mí era disgustosa el agua de caño, el agua hervida porque tenía sabor. Entonces siempre éramos recurrentes de los refrescos en sobres, de las gaseosas, de todo lo que tenía colorantes
todo lo artificial, por así decirlo. Entonces, cuando llega el agua, la empezamos a tomar, pero también era un consumo mínimo, ¿no? Justamente porque no teníamos este hábito que les cuento. Al no tener sabor, al no tener olor, el consumo se hizo fácil, no se me hizo pesado y muy por el contrario, la facilidad de simplemente llenar del caño al sistema también era mucho más fácil, valga la redundancia, debido a que no había que hervir, no era tanto el trámite que antes se hacía, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empecé a consumir más y de pronto, al cabo de 2, 3 meses, eh, mis dolores de cabeza disminuyeron, mis crisis de migraña también, por ende, el ir al hospital y a las clínicas también. Sin embargo, no sabía qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo en mí para yo ya no tener estas crisis, ¿no? Y después de un tiempo que yo dejé las pastillas y dejé enteramente de ir a la clínica y a los hospitales, caímos en cuenta que era el consumo de agua que yo tenía, porque de pasar a un vaso de pronto al día, yo empecé a consumir 2 litros de agua diarios y eso fue lo que hoy les quiero compartir, que yo entiendo y estoy segura que todas las veces que han escuchado hablar sobre los productos, les han dicho que no les va a salvar, que no los va a curar, pero yo estoy eh, enteramente convencida de que a mí sí me salvó. Me salvó tanto físicamente como emocionalmente y me ayudó a crecer porque como les digo, yo era dependiente prácticamente de toda mi familia y, y me sentía muy corta al poder desarrollarme. Entonces, al cabo de meses, mi vida dio un giro de 180 grados y eso es más que todo al sistema de agua. Y hoy en día yo cuento con todo el sistema completo, ¿no? De todos los filtros, de la ducha, del tomatodo, en los viajes que ahora puedo hacer sola, tranquila, con amigos, sin depender de nadie. Siempre estoy con mi botella deportiva sabiendo que es indispensable para mí, y ya no un tanto por el tema de los dolores de migraña, sino por salud, por sentirme bien, por sentirme hidratada. Entonces, de verdad espero que con lo que les estoy comentando les sirva y les ayude un poco a ver que realmente esto es pura salud y como les digo, no solo física, sino también de manera emocional. Gracias. Gracias a ti, Casia. Muchísimas gracias. Ahora nos toca el sistema de aire, pues tengo el gusto de presentarles a Marta Cañola Camacho, quien es rango plata, secretaria con 25 años de experiencia, casada, con 3 hijos, 6 nietos y disfruta compartir de níquel. Bienvenida, Marti. Marti, tu micro. Hola, buenos días. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Bueno, estoy muy contenta. Me siento muy feliz de esta mañana poder compartir con ustedes mi experiencia. Yo conozco Niken en el año 2015. Eh, yo realmente ingreso a Niken por mi necesidad siempre importante, primaria, de tener agua de calidad en casa. Pero ¿qué sucede? Ya compro mis sistemas de agua, pero yo empiezo a acudir a las reuniones semanales que habían para conocer un poco más en qué más me podía servir mi sistema de agua. Pero ¿qué sucede? En una de las reuniones a las que voy, veo este sistema de aire que está en pantalla, ¿no? El Kenco Air. Y a la expositora, que en este momento realmente no recuerdo quién era, y daba la charla, ¿no? Yo le escucho decir esta frase: el Kenco Air absorbe los olores. Realmente esa frase fue la que yo necesitaba
para decidir tener este sistema en mi casa. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el Kenkoer absorbe los olores y qué tan importante podía ser para mí, ¿no? Esta acción de absorber los olores. Bueno, les cuento un poquito de mi vida. Mi esposo es fumador. Hasta ese año, él tenía un promedio de 40 años, fumando de manera consecutiva. Entonces, ¿qué sucedía? Mi casa olía a cigarro. Toda mi casa, absolutamente toda, hasta el último rincón, ¿no? Pero como mis hijos nacieron en ese ambiente, ellos han crecido en ese ambiente, yo me creé a ese ambiente, entonces para mí era normal, ¿no? Era normal, los días pasaban, la vida pasaba, ¿no? Nadie decía nada, pero yo sí veía que había algo en mi casa que sí hablaba, y eran mis cortinas, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Cada cierto tiempo, como todos hacemos en casa, enviamos a la lavandería nuestras cortinas, pero yo veía que las mías las enviaba con mayor frecuencia que otras familias, que en otras casas, ¿no? Y yo notaba que las mías se ponían marrones, porque bueno, acostumbraba en esa época a poner solo cortinas de colores claros, ¿no? Y estas se oscurecían. ¿Y qué sucedía? Al promedio de la segunda, tercera lavada, ya volvían a mi casa, perdón, hecha tiras, ya no servían. Y bueno, decía, ay, y francamente llegó un momento en que me aburrí decidiendo tener cortinas. Las cortinas de la sala y el comedor las saqué, no volví a tener cortinas. Y yo creí que con eso estaba resolviéndolo. Pero ¿qué sucede? Los años pasan, la vida pasa, y mis hijos, yo tengo 3 hijos, empiezan a independizarse, unos se independizan, otros se casan, ¿no? Y empiezan a tener sus propias familias. Entonces, mi primera hija que se casa, que es Su, nace mi primera nieta. Entonces, cuando ya veía su visita, me decía, mami, tu casa huele a humo. Pero ella de manera muy sutil me lo decía, ¿no? Y yo empecé a notar que sus visitas eran ya no tan frecuentes como antes, pero ella no me comunicaba más nada. Y como en esa época yo trabajaba, ¿no? Entonces mi ritmo de vida era muy fuerte, en que no lo notaba. Pasan los años y mi hijo ya empieza a tener también familia, y él un día sí me dice, ma, tu casa huele a humo, el olor es muy fuerte. Y tú sabes, ma, me dice, bueno, mi hijo me dice, ma, ¿no? Tú sabes, ma, que Julie y yo no fumamos. No fumamos y cuando venimos a tu casa, hasta la ropa de mi hijo vuelve impregnada, ¿no? Es que realmente mi esposo hasta sus manos botaba, yo creo, el humo del cigarro, porque él cogía, todo él olía a cigarro, ¿no? Y bueno, entonces se empezaron a espaciar, ¿no? A espaciar las visitas de ellos. A mí me apenaba mucho, mi hijo me dice, bueno, mamá, prefiero que ustedes vayan a la casa, vayan ustedes, visítenme, pero mi otra hija no decía nada, ¿no? Y bueno, entonces se imaginan el escuchar el que Kenkoer absorbe los olores. A mí se me prendió un foquito, dije, "Ah, aquí está la solución, los olores", que era justamente el olor de cigarro que molestaba a mis hijos, ¿no? Y me privaba mucho realmente, en gran porcentaje, la presencia de ellos, donde a mí me encantaba que todos vengan a mi casa, no yo ir a la casa de uno de ellos, ¿no? Y bueno, eh, para mí, pues esto fue una felicidad inmensa, todos contentos, ¿no? Todos realmente contentos. Así que desde, bueno, compro el sistema, decido comprarlo, lo compro el sistema. Yo no cuento nada a mis hijos, simplemente lo compré, dije, a ver qué sucede en mi casa, ¿no? Y de repente, una mañana, recuerdo que era un sábado, mi hijo llega a casa, me saluda y me dice, ma, ¿papá dejó de fumar? Le digo, ay, hijo, qué buena noticia sería esa, ¿no? Le digo, no, ¿por qué? Me dice, ma, tu casa ya no huele a humo. ¿Estás seguro, Manuel? Le digo, mi hijo se llama Manuel. Sí, ma, me dice, tu casa no huele a humo. ¡Ah! Entonces, lo único diferente que yo había hecho en mi casa era traer el sistema de aire, el Kenkoer. Entonces dije, Dios, se acabó el problema, ¿no?
Dije, qué maravilla. Les cuento que llegó el lunes, llamé a mi amiga Silvia, que es decoradora, la llamé, la invité a casa para que me ponga nuevamente, tener mi casa, mis stores, mis cortinas y todo, porque dije, se solucionó ese problema, ¿no? Y ya en mi casa todo estaba tranquilo, ya mi familia venía de manera consecutiva como siempre, ya eran los domingos familiares y todo lo demás, todo era felicidad. Y bueno, el año pasado, como todos sabemos, todo lo vivimos, ¿no? En el mes de marzo, acá en Perú, se cierra casi todo, casi el 100%, todo el país con el tema del COVID, ¿no? Así que como familia decidimos solamente comunicarnos a través del chat, ¿no? A través del chat, a través de las videollamadas, y así estábamos comunicándonos. Les cuento que en el mes de agosto, ¿no? Porque esto empieza en marzo, en el mes de agosto mi esposo empieza a sufrir unos ahogos terribles. Y esos ahogos venían acompañados de un fortísimo dolor de pecho y espalda. Yo asustadísima, asustadísima más porque estos episodios se daban exclusivamente en las madrugadas, sea, cuando su cuerpo estaba en reposo. Yo no podía entender. Yo decía, entonces cuando hablaba con mis hijos, le decía, de repente tu papá tiene COVID. Y mis hijos me decían, mamá, pero ¿cómo si esto solamente se da a cierta hora? ¿Qué hacemos? Tratamos de buscar un médico que viniera a casa. No había médico que vaya a casa. Los médicos tenían miedo de ir a casa pensando encontrar a un infectado. Entonces le digo, ¿y los hospitales? Los hospitales eran COVID acá en Perú. Todos los hospitales. Bueno, eh, decidimos como familia que alguien tenía que arriesgar, así que me llevé a mi esposa al hospital, ¿no? Fuimos al hospital, le hacen la prueba y sale negativo. Él no tenía COVID. Entonces, él le cuenta, ¿no?, a la persona que lo atiende lo que sentía y le dice, no, entonces usted tiene que ir a neumología. De inmediato lo derivan a neumología. La doctora le escucha, él le explica todo, ¿no? Pero él, como va a su hospital de siempre, él tiene ahí el diagnóstico. Mi esposo tenía el diagnóstico de EPOC, ¿ya?, que en el año 2005 se lo detectaron, ¿no? El EPOC, nosotros sabemos, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, al tener esa enfermedad, él nunca tuvo miedo, él seguía fumando, él no le dio importancia a la enfermedad realmente. Entonces, la doctora le dice, mire, yo no le puedo recetar absolutamente nada. Nos dio todo un listado inmenso de exámenes que él tenía que hacerse. Le digo, doctora, pero ¿qué hago yo en sus momentos de ahogo y todo? Me dijo, bueno, lo único que le puedo dar es un inhalador para el momento de la crisis y nada más. Usted me trae todos los resultados y ya podemos ver cómo a su esposo lo podemos tratar. Así que se imagina el país en la situación en que estaba. No era sencillo todo ese listado de exámenes podérselos realizar de manera inmediata. Así que tuvimos un proceso entre 3 y 4 semanas para poder cumplir con todo ese listado. Bueno, llega el día en que ya teníamos todo, concretamos la cita con la doctora para escuchar los resultados, ¿no? Así que con mi esposo fuimos realmente, al menos yo nerviosa, yo sumamente nerviosa. Mi esposo vivía asustado. Desde ese día de agosto que empezó con estas crisis, él dejó de fumar como obra y gracia del Espíritu Santo. No volvió a coger un solo cigarro. A mí me parecía un milagro de Dios, imagínense, 40 años fumando todos los días de su vida y de la noche a la mañana dijo, no vuelvo a fumar más, ¿no? Bueno, no lo expresó, pero simplemente dejó de fumar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la consulta y fíjense, cuando la doctora hablaba, ay, si les digo, yo lo único que decía era, yo la miraba a mi esposo, lo miraba a Manuel, mi esposo se llama Manuel, lo miraba a Manuel y yo lo único que decía era gracias, 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 mientras ella hablaba, porque ella iba leyendo el resultado de los exámenes y todo era negativo, negativo, negativo. Y cuando llega al examen de, ay, ¿cómo se llama este examen? De la tomografía pulmonar, esa, le dice, oficial, usted no tiene EPOC. Entonces yo le digo, doctora, mi esposo desde el 2005 tiene EPOC. Sí, señora, le dice, y veo la radiografía. Y esta radiografía, me dice,
Solo por el nombre que tiene de su esposo puedo decirle que era de él, porque mire la de ahora. Él no tiene un pulmón limpio porque es un hombre ya de 61 años. Entonces él ya tiene un pulmón gastado como cualquier persona de esa edad, pero no alguien que tenga esta enfermedad pulmonar de obstrucción que es crónica, que es casi milagroso que alguien se libre de esta enfermedad. Le digo, doctora, pero ahora ¿qué hago? Porque o sea, todo lo que él tenía seguía siendo lo mismo. Él seguía con los ahogos, él seguía con los dolores de pecho, de espalda y todo. Dice, bueno, yo lo único que le puedo Ok, decir... Marty, si no, Tema, te pasaste, sí. ya, cierro nada más. Ya. Entonces, tema pulmonar no era, ¿no? Lo derivaron a neurología, ahí se resolvió el problema. Lo que yo quiero llegar a decirles es que este sistema de aire cambió la vida en mi familia. Por el tema del humo, por el tema del cigarro y con el tema de este cuadro que tuvo mi esposo. Solución. Para mí, el sistema de aire fue la solución. Yo no sé qué puedan opinar todas las que me han podido escuchar, pero yo les digo que la enfermedad de mi esposo ya no existe, todos vivimos tranquilos y esto es salud. Les recomiendo, sistema de aire en casa debe ser parte de nuestras vidas. En casa somos 2 personas, tenemos 2 sistemas de aire, ambos lo empleamos y estamos saludables. Somos personas ahora ya de 62 años, que bueno, yo ya 63, mi esposo es un añito menor que yo, y bueno, gozando de la buena salud. Agradezco muchísima su atención. Gracias, Marty. Sí, la verdad es que con estos testimonios y con esta vivencia, pues nos emocionamos tanto que quisiéramos tener todo el tiempo. Muchas gracias. Bien, ahora viene el sistema de descanso también, para darle la bienvenida a Susana Viso Jiménez, quien es rango plata, ama de casa, con una hijita y un solo nieto que practica el tenis y el vóley. Bienvenida, Susi. Susi, tu micrófono, porfa. Buenos días con todos. Gracias, Judith. En verdad, el testimonio que les voy a dar del sistema de descanso para mí es algo excepcional. Yo sufro de la columna. Por el deporte, generalmente siempre tenía que estar en constantes tratamientos. Así que cuando ingresé a Niken, vi todos los productos, adquirí el colchón. Para mí fue una bendición de Dios el adquirir el colchón y fui adquiriendo todos los sistemas de descanso como las almohadas, el edredón, protector de colchón y todo eso, ¿no? Para hacerles un poco más corto, en el mes de mayo de este año, mi esposo se sintió un poquito mal. Como ustedes sabrán, no había consultas presenciales, pero me contacté con un doctor, el cual me ayudó. Y entre todos los exámenes que le hicieron, le encontraron un tumor en el colon. Ellos decidieron operar. Bueno, no me dejaron estar a mí en el hospital por un tema de que él era dependiente. Los consideran dependientes porque pueden hacer sus cosas solos. Pasó, salió que no lo habían podido operar porque él había hecho una metástasis. Y lo único que quedaba eran las quimios, ¿no? Le hicieron 2 quimioterapias, lo cual él para la quimio llevaba el asiento, ¿no? Y ahí se acostaba, se quedaba dormido, tranquilo, no le chocaron, eso sí, no tuvo ningún síntoma de la quimio. Pasó, bueno, le dieron de alta, estuvo en casa con su medicina y tuvieron después que internarlo de emergencia. Entonces, yo en el hospital pedí que por favor a mí no me pusieran nada de lo que era del hospital. Yo me mudé con todo mi sistema de descanso, menos el colchón. Llevé todo, desde almohadas, antifaz, mi joyería, el agua, llevé el protector de colchón, el cubre colchón, todo
todo lo que... Los médicos me daban, primer comienzo su diagnóstico fue que era un poco largo su vida, ¿no? Me daban entre 2, 3 años, pero ya a medida de que pasó el tiempo y los exámenes que me hicieron, me dijeron pues que el tiempo era corto, más de lo que ellos habían pensado. Entonces, con el sistema, ellos me iban indicando los síntomas que iba a tener y todo hospitalizado, ¿no? Que iba a ser así, que iba a ser acá, que iba a tener acá, que lo iba a ver así. Pero yo lo veía con todo su sistema que él tenía. Yo lo veía él, que lo que me decían, no lo veía en su rostro, no lo veía en su forma de actuar, ¿no? Al contrario, él estaba lúcido, tenía el antifaz, eso sí, su antifaz era sagrado, tenía las almohadas, el agua que tomaba y el, ¿cómo se llama? El antifaz, generalmente, bueno, en los hospitales o en las clínicas entran las enfermeras en la noche para todo eso. Entonces él lo que hacía, se ponía el antifaz y no sentía nada hasta el día siguiente. Al día siguiente se levantaba relajado y las enfermeras me decían, señora, pero nos quedamos sorprendidos porque su esposo, la enfermedad le va avanzando y sin embargo él en su físico no lo demuestra. No lo demuestra, ¿no? Él está lúcido, él conversaba, él le tocaban los temas que podían tocar y él seguía hablando. A mí, yo pedí quedarme en el hospital. Estuve 1 mes y días en el hospital porque no me sentía bien el dejarlo solo. Yo tenía que estar con él, acompañándolo. Entonces me dieron un sofá cama. Y para mí, para mi columna, el doctor me dijo, no es recomendable que usted esté acá, por eso es que le decimos que salga. Me hice la prueba COVID y me quedé en contra de todo. Así que llevé mis almohadas y las acomodé de tal manera que yo podía descansar. Nunca tuve un dolor de columna, nunca me afectó en nada. Dormía tranquila, ¿no? En los momentos... Te voy a hablar, de repente, si se me escapan algunas lágrimas van a disculpar, pero les hablo con el corazón en la mano de todos los beneficios que nosotros hemos tenido con los productos. Mi esposo hasta el último momento, él falleció, hasta el último momento de él fallecer, él estaba con su antifaz y él preguntaba el día, ¿no? Todos los días, porque hasta yo misma estaba perdida en el tiempo porque yo no podía salir del hospital. Y las enfermeras me decían, siempre me repetían, y los médicos, él ya no podía tener medicina, solamente estaba con paliativos. Pero los paliativos se los ponían no tan seguidos, porque él tenía incluso, cuando un poquito se hinchaba el estómago, él pedía su Maflex, era Él tenía, me dijeron a mí que el riñón le iba a dejar de funcionar, se le iban a hinchar las piernas, entonces yo agarré en las medias, le puse las plantillas. En las manos, tantas inyecciones para ponerle los sueros, ya no le encontraban las venas, y a mí se me partía el alma verlo así, ¿no? Entonces le ponía los guantes, y en la noche dormía con guantes y al día siguiente las manos estaban desinflamadas. Él nunca tuvo escaras, porque también me dijeron que tenía que comprar un aparato, no sé, algo del cordero, del carnero, el pellejo del carnero, no sé qué, para que no le salga escaras, pero no, nunca le salió escaras porque llevé el protector de colchón. El día que él fallece, los médicos no se daban cuenta de que él estaba poniéndose mal, pero su semblante seguía bueno. Fue que la enfermera en la noche me dice, señora, ¿le han tomado la saturación y la presión a su esposo en la tarde? Sí. Y él seguía conversando normal, porque su saturación está baja.
y su presión está baja, está haciendo taquicardias, me dijeron. Y mi esposo le dice, no, yo no siento nada. Sí, señor, le dice, no, yo no siento nada. Llamaron al emergenciólogo y efectivamente sí estaba haciendo las taquicardias, ¿no? Pero él siempre con su antifaz puesto, sus plantillas. El emergenciólogo me dice, no, señora, voy a llamar a los de UCI. Vinieron los de UCI y me dijeron, ¿no?, de que efectivamente él estaba su saturación baja, tenían que ponerle la mascarilla de reserva que le llaman ellos, y que llamara a mi familia para que se despida porque él no iba a pasar la noche. Mi esposo con todos sus aparatos, le puse la pulsera, yo cogí mi imán en la mano para que me dé la serenidad y le pedía que dé serenidad con el maflet, con todo, ¿no? Me mantenía serena. Llegó mi hijita y él conversaba. A pesar que estaba mal, ya se comenzaba a ver porque ya estaba agonizando. Y él conversaba que hoy estaba. Y mi hijita le dice, no, papá, son las 12:30 de la noche. Entonces le dice, no me vayas a sacar el antifaz. Y quiero tomar un poquito de agua de níquel. Y me agradeció, me dijo, ¿no? Me agradecía por haberlo acompañado, me agradecía por los productos que había llevado, que en un comienzo él no creía, pero que en realidad a él le habían hecho mucho bien. Me agradecía porque él había pasado una enfermedad sin dolor. Lo había pasado tranquilo y en el momento de fallecer no nos dimos cuenta porque solamente se quedó dormido. En realidad, los beneficios que a mí me ha traído mi familia, yo se lo agradezco muchísimo a Niken. Ahora, los beneficios vienen conmigo, porque he estado bastante mal, no ha sido un momento fácil, han sido bastante difíciles, pero yo siempre confiando en la columna, por más que me decían y querían sacarme los médicos del hospital, porque ellos temían más por mí que por mi esposo. Hasta ahora mi columna no me duele, no he sufrido ninguna lesión que se haya dicho. Mi esposo sí, a la hora de... Susi, creo que se te cortó el internet. Yo creo que sí, ¿no la escuchan o soy yo nada más? Se le fue. ¿Hola? Se congeló, Judith, Ah, parece ok. que el internet. Listo, sí, debe ser su internet. Ok, entonces, de todas maneras, cierren sus micrófonos y muchísimas gracias, Susi, porque como esto va a ser grabado, yo sé que ella me va a escuchar. ¿Susi? Sí, creo que sí. Entonces... Te estoy escuchando. Me habías apagado sí. el micrófono. No, lo que pasa es que se te fue un eso... poquito el internet, pero es como para agradecerte, darte las gracias por tan lindo testimonio. Y sí, muchas gracias, Susi. Gracias a ustedes. Gracias un por abrazo. escucharme. Un abrazo. Bien, ahora continuando, pues venimos con la luz, que como les cuento, pues estamos muy emocionados en este momento, ¿sí? Bienvenida, Mary, eres rango ejecutivo, secretaria con 22 años de experiencia, casada con un solo hijito y 7 años en Niken, desarrolla el negocio desde el 2020. Bienvenida, Luz, Mary. Perdón. Muchas gracias, Judith. Buenos días. Con mucho gusto les voy a comentar mi experiencia con la fabulosa Kencolite. Como toda mujer, cuando inicié mi maternidad, me volqué enteramente a mi hijo.
sabiendo que sería el único en mi vida. Y desde ese momento con mi esposo empezamos a prestarle más atención al tema de salud, porque habíamos escuchado tanto que muchas enfermedades se heredan de generación en generación. Nuestras familias no fueron la excepción en temas oncológicos, depresión arterial alta, etc. Por ejemplo, yo no quería que mi hijo desarrolle ninguna alergia para que no pase lo que yo, ¿no? Pero sí, empezó con sus reacciones alérgicas como la urticaria y rinitis en edad preescolar. Pero bueno, refiriéndome exclusivamente a los ojos, mi esposo, mi suegra, mi madre y yo teníamos todos los defectos de la refracción ocular, ¿no? Que todos conocemos que son tres, la hipermetropía, miopía y el astigmatismo. Inclusive mi madre al final de su vida padeció de degeneración macular, ¿no? Sabemos que es irreversible. Mi hermana sufre de glaucoma y en la familia de mi esposo pues hay muchas personas que sufren depresión ocular alta. Y la historia cuenta que mi esposo usa lentes desde los 4 años. Entonces, todo eso nos hacía suponer que nuestro hijo pues se sumaría a esta lista, ¿no? Era el 2014 cuando mi hijo tenía 12 años y en esa época su tema en los ojos empezaron a ser un poco más frecuentes. Y me decían, seguro que le falta vitamina A. Y recordaba que yo en la etapa escolar pues también ya usaba lentes y sí, tomaba cápsulas de vitamina A. Y en esa temporada a mi hijo ya le salía de tiempo en tiempo el orzuelo, que es la inflamación de las glándulas sebáceas, y después de ello seguía el tema del chalación, ¿no? Que es la obstrucción de las glándulas de Meibomian. Y por una y otra infección, pues que ya tenía problemas en los párpados, que se le hinchaban por la inflamación, el proceso era bastante incómodo, duraba varios días. Obviamente esto lo limitaba pues en los juegos y hacer algunas actividades escolares, ¿no? En casa, sobre todo, hacer la tarea de noche, ¿no? Ya leer con la luz artificial, definitivamente terminaba con fatiga visual y se le enrojecían los ojos, tenía picazón, lagrimeo e irritación. Recuerdo mucho que inclusive recurrimos a la medicina casera, ¿no? Para desinflamar esos ojitos, ¿no? Y nos recomendaban lavar esa zona con agua de manzanilla, con pétalos de rosa blanca, y de esa manera, según nosotros, ayudábamos a la medicación que le prescribía el oculista. Bueno, puesto que queríamos que nuestro hijo se sane rápido, busqué y probé muchos modelos y marcas de lámparas, ¿no? De luz blanca, de luz amarilla, halógena, fluorescente, hasta que un día hice el comentario de este problema que nos aquejaba en casa, en un grupo de madres que estábamos en el colegio, y felizmente, gracias a Dios, estaba ahí una gran amiga y me dijo, tranquila Merita, te invito a mi casa para un café y verás que yo tengo la solución para el tema de Rencito. Me alegré muchísimo que me dijera eso y sobre todo que viniera de ella, ¿no? Esa esperanza, porque también sus niños padecían de alergias, como el mío, ¿no? Y cada vez que nos juntábamos, pues era nuestro tema de conversación. Y por supuesto que llegué muy puntual a la cita y ansiosa de ver qué tenía para mí. De ese ABC recuerdo a Judith Ignacio y a Mari Chiva. Por supuesto que lo primero que me enseñó fue la lámpara, la Kenco Light. Me explicó cómo esa luz del sol beneficiaba a sus hijos. Y a mí me encantó el modelo, pero más aún me encantó el súper precio. Y dije dentro de mí, si este producto es carísimo, es que seguramente debe ser muy bueno. Ese día me mostraron también los sistemas de agua, aire, descanso. Me emocioné de ver tantas cosas que ahora usaba la familia de mi amiga, ¿no? Y que servían pues para mejorar la salud de todos. También ese día escuché, nos hablaron del equilibrio y balance que debemos de lograr en nuestro cuerpo. Entonces yo pensé que es mejor más que uno. Y todo me parecía necesario y que serviría pues para que mi hijo siga creciendo fuerte y sobre todo se cure de los temas de sus ojos, ¿no? ¿Cómo le habré contado a mi esposo todo lo que vi ese día en la casa de mi amiga Miriam, que tomamos la decisión de probar?
Entonces compramos la Kinko Light y equipamos su habitación con todo lo que nos mostraron. Ya no pensando solo en los ojos, sino también en las alergias, ¿no? Y más. Casi seguido le compramos la ducha, las medias, plantillas, pulsera, el Tencosit y la colchoneta que había en ese entonces. Para nosotros compramos el sistema Waterfall y el Optimizer ya pensando en el bienestar de nuestra familia. Apenas llegó la lámpara, lo instalamos en nuestro escritorio y comenzó a usarlo desde ese día, ¿no? Pero lo observábamos que cerraba los ojos y hacía gestos, pero como la lámpara tiene 3 tiempos de iluminación, lo usábamos de menos a más. Mentiría si digo que la molestia de los ojos rojos se le fue al día siguiente. No. Era el tercer día de uso de la lámpara y todo seguía igual. Entonces pregunté en oficina y me dijeron que había un proceso de adaptación, como en todo, ¿no? Y que no desista, que el niño siga usando el producto. Y fue así como que al 6.º día empezamos ya a ver algo de mejora. Y mi hijo fue adaptándose poco a poco a su nueva lámpara. Seguí el consejo al pie de la letra, obviamente, ¿no? Nunca le retiré la Kinko Light. Es increíble que a la fecha no se ha vuelto a repetir ninguna de estas dolencias que les he mencionado, no usa lentes, su visión está perfecta y, bueno, como todo joven de su edad, ha usado juegos electrónicos, usa 24/7 su celular, ve televisión, usa diariamente la computadora, ¿no? Y en lo que a nosotros se refiere, también estamos experimentando una disminución en la progresión de nuestros problemas de visión. Bueno, en casa hoy cada uno tiene su propia lámpara, ¿no? Y estamos plenamente convencidos que esta luz solar, como parte del entorno de bienestar, pues la frecuencia, la continuidad del uso, hace que se fortalezcan nuestros ojos. Yo estoy muy agradecida con Niken y estoy motivando a más personas que también se den la oportunidad de probar. Muchos compañeros de mi hijo ya cuentan con su Kinko Light. Hemos roto un paradigma de que las enfermedades se heredan, de que nosotros sí podemos hacer ese corte, ese cambio, ¿no? Podemos desviarnos hacia el camino de la salud. Yo los invito para que se animen a armar su entorno de bienestar. El ser humano no puede vivir solo con un elemento natural, ¿no? Necesitamos de todo. Y Niken nos ofrece todos estos elementos naturales para tenerlos en casa y llevarlos con nosotros a donde querramos, ¿no? Y como yo, eviten las preocupaciones innecesarias que son estresantes y en su lugar usemos nuestra energía para lograr momentos felices y vivir en bienestar. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Fabuloso tu testimonio. Muchas gracias. Bien, vamos a correr un poquito. Y bien, ahora tenemos un testimonio también sobre nutricionales con Midori Yamanija Díaz, quien es rango plata, que es coach en programación neurolingüística, casada con 2 hijas y una nieta, y 1 año y 4 meses en Niken, y le encantan las plantas. Bienvenida, Midori. Gracias, Judith. Muy buenos días. Espero que todos estén bien por casa. Yo les voy a compartir mi testimonio. Mi esposo, mi hija y yo nos contagiamos de COVID y mi esposo realmente estuvo a punto de perder la vida. A nosotros nos ayudó mucho lo que fue el sistema de aire, pero también nosotros complementamos para poder ayudarnos con los nutricionales. En mi caso, yo no podía, durante el proceso de la enfermedad, yo no podía ingerir alimentos, tenía muchas náuseas, no tenía apetito, mi hemoglobina fue disminuyendo y realmente pues eso complicaba más la situación. Gracias al al jade, ¿no? Que comencé a consumir, yo no tuve este problema porque comencé a subir ya mi hemoglobina poco a poco. Estaba segura que con los componentes que tenía el jade podía yo, estaba bien nutrida y pude pasar así la enfermedad. Aparte de eso, yo tenía me atacó el sistema nervioso también. No podía dormir, se me complicaba mucho poder conciliar el sueño. Máximo podía dormir 5 minutos y me despertaba por el dolor de cabeza.
me dolía mucho el cuerpo y mi sistema nervioso estaba sumamente alterado, tanto así que yo llegué hasta a alucinar, ¿no? No, pues ya sabemos que cuando uno pues no descansa bien hay trastornos. Y yo me despertaba y yo no sabía si estaba soñando o qué estaba pasando a mi alrededor. Tenía mucha confusión y eso era generado por la falta de sueño. Me acordé del omega, que también era muy bueno para el sistema nervioso, entonces lo empecé a consumir 3 veces al día y poco a poco, pasando ya como que una semana, mi sistema nervioso, yo comencé a notar que se fue normalizando poco a poco, porque estaba tan alterado mi sistema nervioso que yo no podía ni siquiera, sentía que mis pensamientos estaban totalmente confundidos y no podía expresarme bien. Se me dificultaba mucho poder generar una frase, yo sentía sumamente confundida. Gracias al omega, ya poco a poco yo comencé ya como que en un mes, poco a poco fue, de a pocos, me fue sintiendo mucho mejor, mi sistema nervioso se fue estabilizando y con ello también mis emociones. Ahora yo estoy más tranquila, ¿no? Y yo he notado sumamente que es algo muy bueno para la salud, tanto así también que mi nieta ahora, ella también le doy porque es una niña pues, sumamente muy inquieta, entonces a veces se demora, duerme muy tarde, entonces como no tiene contraindicaciones, ¿no? Entonces toma una pastillita a la mitad, como viene en capsulita en mi polvito, entonces le disuelvo en sus jugos, en sus alimentos, y ella lo consume así, y yo pues también he notado que ella también le ha ido muy bien, ahora duerme un poco más temprano, duerme las horas adecuadas, no está tan inquieta como antes, ¿no? Porque si bien es cierto, una niña parece no, es inquieta y está bien, ¿no? Porque los niños así son ahora, esto es sinónimo pues de que está bien. Pero ella pues, como le repito, no podía dormirse, eran como que las 11, 12 y ella seguía brincando, saltando. Y con esto del omega, ya, ahora ella ya duerme a sus horas, ¿no? Y está más tranquila. Aparte, pues que también el Jay también a nosotros, a mí también me ha permitido también esto, bajar de peso, ¿no? Y junto pues con el sistema pues de agua que también consumimos, ¿no? Todo eso pues nos ha servido y ahora pues para mí realmente es una maravilla porque yo pues y mi familia nos sentimos con mucha tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad que saber pues que nuestros seres queridos están bien, yo me siento con más energía, ya no me canso tanto como antes, ¿no? Puedo disfrutar de mi nieta, porque como les repito, mi nieta tiene mucha energía, y yo antes de eso pues tenía el sobrepeso, y gracias, a veces dicen que lo malo sucede para algo, ¿no? En este caso, a mí pues fue una alerta que mi salud, yo no estaba prestando lo suficiente atención a mi salud, era el sobrepeso, ¿no? Mi esposo y yo, ¿no? Nos encanta comer muy bien, entonces y la comida peruana pues es riquísima, ¿verdad? Y esto nos llevó al sobrepeso. Ahora nosotros ya estamos prestando más atención, estamos teniendo los cuidados, estamos alimentándonos mejor y de la mano de Miguel nosotros sentimos pues que eso se está haciendo pues una realidad, ¿no? Y lo vemos reflejado en nuestra familia, ¿no? Ahora yo puedo correr, antes no, por el sobrepeso las rodillas se me cansaban mucho, ahora me siento más ligera, puedo subir. A ver, el otro día me quedé sorprendida porque subí en un día, en media hora, 4 veces las escaleras y yo antes, no les miento, yo subía y cuando llegaba al segundo piso llegaba así, ¡ah! ¡ah! Y mis rodillas, y le decía a mi esposo, ay, ya no doy más, me siento agotada. Y él me decía, yo igual. Ahora, yo ya he notado que hace como 2, 3 meses que esta conversación que teníamos de lo mal que nos sentíamos, ya pasó a la historia. Ahora es, oye, Sammy, ya me siento mejor. Mira, mi jean ya me queda. Él me dice, mi pantalón ya me queda. Entonces, para nosotros realmente esto no tiene precio. La tranquilidad que yo puedo ver, esa satisfacción de poder jugar con mi nieta sin cansarme, poder agacharme, poder sentarme en el césped con ella, no sin decirle, no, es que yo no puedo, hijita, ve tú, o después te alcanzo, ¿no? Entonces, eso realmente a nosotros nos alegra y es así, ¿no? La emoción que nosotros sentimos de transmitirlo a todas las personas que nos escuchan, eh, que, que, que si están en esta situación en que nosotros hemos estado, pues ya es tiempo y nada pasa por gusto, ¿no? Ni de casualidad. Si estás aquí escuchándonos, es para algo, es una alerta para que mejores tu vida, tu bienestar, ¿no? Y eso nosotros lo compartimos de corazón, porque nosotros servimos con el corazón.
Gracias. Gracias, Midori. Muchísimas gracias. Y ya para ir acabando y terminando, pues tenemos accesorios. Y les presento a Guadalupe Atoche Requena, quien es rango plata, casada con 3 hijos, el mayor de 20, la segunda de 18 y el último de 8 años y tiene 3 años en Niken. Bienvenida, Lupe. Muy buenos días con todos. Realmente es un gusto y un placer estar aquí. Realmente Niken llegó un momento en mi vida que la pasaba muy mal, muy mal. Cuando tuve mi segundo hijo, sufría de muchas migrañas. Entonces conocí a un ángel que me sugirió a tomar agua. Yo lo tomé, me pareció loco la idea, pero aún así comencé a cocinar, a hacer todo. Entonces, desde ahí, mi vida se puede decir que comenzó a cambiar. Ya son 3 años que llevo en Niken. Y bueno, como todos han visto, es una mezcla de todo. Comencé a adicionar el agua, el aire, la luz. Y bueno, también quiero hablarle de los accesorios, ¿no? Nosotros como mujeres y también como todas las personas, ¿no? Los caballeros, los niños, ahorita tenemos joyas para los niños. Estas joyitas nos ayudan mucho, mucho, especialmente a mí me han ayudado. El usar mis arietes, el estar en constante con mis joyitas, porque como ven, este es un cuerito, ¿no? Que me ha ayudado mucho, porque aún así, cuando tengo una fiesta, no tengo que ponerme algo extravagante y sentirme bien, sino usar algo de níquel y verme bien también, ¿no? Para el diario siempre ando con mis aretitos que me protegen de las migrañas. Ya no tengo migrañas hace 1 año y medio. Introducí los accesorios níquel. Empecé con mi máscara de dormir. Con esta realmente duermo riquísimo. Tengo 40 años ya prácticamente y hasta ahorita no tengo patas de gallo. Y siempre me dicen, oye, ¿qué edad tienes? Y yo también se lo atribuyo, ¿no? Al agua, a mi máscara con que duermo todos los días. He tenido episodios de dolores de cabeza muy fuertes que he utilizado mi vincha con mi Power Chick. Entonces, mi vincha ahí con mi Power Chick me ha ayudado tremendamente. Y no solamente, como dijo Susi, el tenerlo en la mano, pues te da una tranquilidad, te ayuda muchísimo a estar más tranquila. Este Power Chick también lo podemos poner en cualquier parte de nuestro cuerpo. Una vez también tuve un esguince en el tobillo y me ayudó muchísimo junto con la tobillera. También tenemos unos Power Mini, que son chiquitos. Yo les digo que son del porte de los botones de los botones de la ropita de un bebé. Son chiquitos, pero realmente te ayudan tremendo. Tú estás con un dolor de cabeza y no tienes esto, te lo pones uno aquí a cada lado en la 100, que te duele la mano, porque muchas veces estamos en el celular, pues los pegamos ahí y nos pasa tremendamente. Este también es otro chip que utilizo, pero este sí es exclusivamente para cuando salgo así, ¿no? Más deportiva. Si lo llevo a la altura del timo, pues todos sabemos de que nos ayuda a levantar el sistema inmunológico. Y a mí me ha ayudado todos estos productos tremendamente. Cuando viajo, nunca falta mi máscara, mi vincha, mi Power Chick en todos mis viajes, porque tengo un problema de vistas y las luces de los carros pues me generaban una migraña tremenda. Entonces, yo llevando estos productos, yo realmente me siento más que protegida. Es mejor que un botiquín. A mis hijos también les he adicionado, mis 2 hijos tienen estas pulseritas que los mantiene siempre desestresados. Mi niña tiene su cadenita, sus aretes, ¿no?
Y algo que me parece interesante y que quiero contarles también este día es esta pulsera. Yo, si bien es cierto, ya todos en la casa aquí somos niquenianos de corazón, y mi esposo sufría mucho de la presión. Entonces, pero esto se le daba por un tema más de estrés. Llegaba el fin de mes y él se estresaba muchísimo. Él andaba con una power band, si bien es cierto que también es muy buena, entonces pero no veía resultados porque ya su estrés era mucho. Y cuando él me llamaba, porque él viajaba, y me decía, Lupe, estoy con el dolor de cabeza, tómate la presión, le decía yo, uy, estoy volando. Ahora, ¿qué hacemos? Él lejos, y una amiga me sugirió esta pulsera, que es la Three Phase de Nika. Tiene aquí unos imancitos que al estar en contacto con tu piel, poco a poco te van desestresando, digo yo. Mi esposo la comenzó a usar. Al mes me dice, me dijo, ¿ya te has dado cuenta que ya no se me suben las presiones? Entonces yo le digo, sí, pero te has dado cuenta que hace un mes la usas. Entonces, realmente, si bien es cierto, él lleva un control, su presión está controlada, él cuando muchas veces ha salido y se olvidó de su pulsera, se ha regresado para ponérsela, porque realmente se siente tranquilo y desestresado con esta pulsera. ¿Ya? Entonces, realmente todos los productos son buenísimos. Si tienes la oportunidad, puedes empezar por un Power Check, por unas plantillas que te van a ayudar a estar un poco más flexible, a caminar más, a que te duelen un poco menos las rodillas, a evitar las varices. Realmente todos los productos son una maravilla. A mí en particular me ayudaron a un tema de migrañas. El adicionar mis aretitos, el estar con mis cadenas, el tener mi vincha siempre a la mano, yo me siento segura y protegida realmente. Como todos aquí en nuestros testimonios hemos coincidido, es una suma de todo. De adicionar agua a nuestras vidas, un agua de calidad, el tener una excelente luz, el tener un excelente aire, el tener un buen descanso, ¿no? Todo esto es una suma de todo. Y a medida de que vamos conociendo el producto, pues siempre, siempre queremos más de lo bueno y siempre compartiéndolo desde el corazón como nuestra organización. Muchas gracias. Y realmente muchísimas gracias. Gracias, y para terminar, esto es lo que somos nosotros, ¿no? Somos una comunidad colaborativa enfocada en el bienestar del ser humano con un concepto integral. Y yo les dejo con esto. La vida está hecha de millones de momentos vividos de mil maneras diferentes, algunas buscando amor, paz, armonía, otras sobreviviendo día a día, pero no hay momento más plenos que aquel en el cual descubrimos que la vida con sus penas y alegrías debe de ser vividas día a día. Muchísimas gracias. Gracias. Y si tuvieran alguna pregunta, estamos aquí. Gracias, Gloria. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias.